imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome: nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confía en su poder. ¿Usted se da cuenta? Entonces, pero el enemigo ha tratado continuamente de distorsionar. Pero la iglesia es sal de la tierra. El mundo no tiene nada que enseñarle a usted. Usted tiene mucho que enseñar al mundo. Entonces, como estamos en esta serie de lo que tiene que ver con, porque es bastante material, esta mañana no lo pude terminar ni el domingo pasado porque es bastantes. Entonces podrá imaginar lo que toca, lo que es hablar de un matrimonio, hablar de una relación matrimonial. Cada 10 años nos vamos conociendo. Ahora dígale a su esposa o a su esposo: dame esta década para conocernos. Ya llevo 2 décadas, pastor. Bueno, es hasta que la muerte los separe. ¿Ven? Y una de las características de esto es que Dios manda al hombre a amar a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la facultad, tiene el dominio, tiene el talento, la habilidad dada por Dios de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque las mujeres no son fáciles. Es un amor de sacrificio. No son, dígale, es que no es que yo estoy inventando, es que si Dios dice: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, significa de que la iglesia le da dolor de cabeza a Cristo. Y le amó con amor de sacrificio. O sea que no son fáciles. Le manda a hacer algo y se le olvida a veces. Pero no todas las veces se le olvida. Aló, pero que se le olvide un hombre es un peligro. ¿Por qué? Porque la mujer todo lo que recibe lo multiplica. Aleluya. Aleluya. Así que si tú tienes una mujer cantaletera, significa que le prometiste muchas cosas. Aleluya. Sí, de noviazgo se hacen muchas promesas. ¿Ven? Como en los tiempos de antes, donde se hacían promesas en algunos medios políticos. Yo les construyo un puente, pero no hay río, les construyo el río. Aleluya. Gracias a Dios porque muchas promesas se han cumplido. Y quiero en esta mañana, para que usted me ayude, porque estamos enseñando eso y yo no lo terminé, realmente no lo terminé, no lo pudimos terminar porque hay bastante que hablar, mucho que hablar. Y sé que si Dios lo pone en mi corazón, es que en la enseñanza que estamos dando nos toca lo del divorcio. La semana pasada no alcanzamos, y el divorcio va ligado al adulterio. Y quiero que usted vaya un momentico en el libro de Levítico, en el capítulo 20. El sacerdote toma la Biblia y le enseña a su esposa. Levítico capítulo 20, verso 10, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Diga, muerto. El pecado no es algo relacionadamente a lo físico. Lo físico es la manifestación de lo espiritual.
Adán pecó, falló y no murió físicamente enseguida, porque lo que Dios le dijo, el día que participes de ese árbol vas a morir, te vas a separar de mí. ¿Me sigue? Pero cuando usted ve, no se murió físicamente Adán enseguida, no le dio un infarto. Hubo una separación. Por eso Jesús dice acá, separado de mí nada puedes hacer. O sea, no es separarnos, no es divorciarnos de Dios. Escuche bien que es importante cuando usted juegue al matrimonio, había una autoridad espiritual que estaba ahí y Dios estaba ahí. Estaban los dos dándose compromiso. ¿Me sigue? Y hay una argolla que significa muchas cosas. No voy a hablar ahora de matrimonio, en el sentido de explicar lo que tiene que ver con el anillo, que es el círculo nunca el amor va a terminar. Pero sí es importante, cuando usted estuvo delante del altar, usted se hizo promesas y esa promesa debe cumplirla. No solamente, escuche bien, cuando un hombre o una mujer adultera, no solamente adultera en el matrimonio, sino delante de Dios. Porque el pacto lo hizo Dios. ¿Qué pasó? Entonces, es muy fácil divorciarse. Y le voy a explicar esto, porque la mayoría de personas se casaron sin saber para dónde va Vicente, para dónde va la gente. La gente se casó sin saber dónde va. Pero usted que conoce la palabra ahora, usted no va a salir con cuentos, ay, me voy a divorciar. Porque usted nació de nuevo, conoce la palabra y la verdad te hace libre. ¿Ven? Porque a veces la gente llega a la iglesia y llega con un matrimonio, los dos llegan con un matrimonio diferente. Entonces no pretenda de coger, desarmar uno que está ahí para armar los otros. No, que vas a buscar a tu esposa, vas a buscar a tu esposa. No, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que a partir del nuevo nacimiento, tú tienes una nueva vida. Escuche, se habla de mi esposo. Se habla de mi esposa. Pero no se habla de mi hijo. Significa que cuando tú te casas tienes unos hijos. Esos hijos no son son tus hijos. Y tienes que responder por cada uno de ellos. Si tú ganas 20 millones de pesos mensuales, entonces tú tienes que responder por esos hijos. Y si tu esposa gana 40, ella tiene mayor responsabilidad. Aleluya, no están callados. Si tu esposa o esposo, el problema es que mucha gente no conoce eso. Pero si ganas 40 millones de pesos, tu esposa y tu esposo ganan 20, entonces significa que la esposa que gana 40 millones debe invertir más. ¿Por qué? Porque son sus hijos, no son sus hijos. ¿Aló? La gente se divorcia y se separa, y muchos se separan de sus hijos también. No, esos zapatos los tienes que comprar tú. No, pero es tu hijo. Son tus hijos. Y la iglesia dice: aleluya. Entonces, vamos a entrar en materia. Levítico capítulo 20, verso 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indiferible serán ¿qué? Muertos. Cualquiera que yacere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron gran perversión, su sangre será sobre ellos. Mire todo esto que mucha gente no sabe. Ahora, Dios manda a quitarlos del medio, que es lo normal. Cuando usted entra a su nevera
y abre la nevera y empieza a ver tomate, cebolla y todo lo que tiene guardado ahí, qué sé yo. Usted hace una limpieza y usted saca los tomates que están más maduros, los cocina, y los que están dañando, usted los saca de ahí para que no se dañen los hondos. Eso es lo normal. Entonces, Dios siempre habla y dice que nosotros tenemos que empezar a sacar lo que no sirve. Amén. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Habla de muerte irremisible. ¡Pah! En ese tiempo, y todavía en el Medio Oriente pasa en algunos medios. O si no, no pasara esto. Los dos morían. Ahora, cuando habla de la mujer de su prójimo, porque a veces dicen, no, es que esa mujer es soltera, ella no tiene esposo. No. Ahora mismo no lo tiene, pero va a tener uno, o sea que no te metas con ella. Esa es la mujer del prójimo. Y le voy a explicar por qué, porque a través de la Escritura, Satanás está interesado en que usted, específicamente el varón, que usted falle. Porque si usted falla, automáticamente usted va a vivir en problemas. Apocalipsis capítulo 2, búsquelo por favor. Apocalipsis capítulo 2, en el capítulo 2, en el verso 22. Voy a darle unas bases de estas enseñanzas para enseñar. Apocalipsis capítulo 22, capítulo 2, verso 22. Dice así: santo. Okay. Vamos a leer del 21 o del 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Diga, gracias a Dios que son pocas. Unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22. He aquí que yo la arrojo en cama. Diga, la pone en cama. La enferma. Y dice, porque le está dando tiempo que se arrepienta y no se arrepiente. Y yo la pongo en cama. Así que deja tú buscar mujer de venganza. Dios es el que hace las cosas. Yo la pongo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, ese marido tuyo queda en gran tribulación. Queda atribulado. ¿Me sigue? Ahora dice acá, porque esto es muy importante para nuestra vida espiritual. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay un término continuamente que se llama, no sé dónde lo sacaron, pero me imagino que del corazón del infierno, desliz. Desliz, deslizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por desconocimiento de la palabra de Dios, el hombre, escuche bien, falla. Ahora, Adán, siendo un hombre santo y perfecto, falló. ¿Y quién fue el que hizo fallar a Adán? Porque miramos de que Adán cae porque aparece Luzbel hablándole a la mujer. Luzbel no va directamente a Adán, porque Adán lo rechaza inmediatamente. Había una compenetración, una unidad entre Adán y Eva, escuche bien. Estaban tan unidos que se conocían mutuamente y Adán aprobaba y Eva aprobaba continuamente. Y Satanás se dio cuenta de que ellos se aprobaban entre sí. No había diferencia entre ellos. Todo lo que el hombre decía,
ella lo aceptaba y lo que ella decía, él lo aceptaba. O sea, estaban compenetrados, estaban en total santidad. Y él dijo, tengo que ponerlos en desacuerdo. Entonces no fue a Adán, escuche que es importante, fue a la mujer. Y cuando llega la mujer, Adán estaba ahí también. Pero le habla y la responsabilidad, el peso de la responsabilidad estaba sobre Adán, no sobre la mujer. Dios le entregó responsabilidad al hombre para que el hombre guiara a la mujer. Por eso es que te estoy leyendo ahí, que la mujer calla en la congregación significa ella queda callada porque no tiene nada que hablar de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que vivo bajo los principios del reino de Dios. Entonces no tiene nada de qué juzgarte, no tiene nada de qué señalarte, decirle, mira lo que la palabra de Dios te dice, sino que cuando ella trata de decir algo y tú estás viviendo en la palabra, no puede decir nada. ¿Me sigue? Por eso es que la mujer siempre está señalando, siempre la mujer está juzgando. ¿Por qué? Porque el que tiene la batuta, el que tiene la responsabilidad no está asumiendo esa responsabilidad. Entonces Satanás dijo, los voy a poner en desacuerdo. Porque el acuerdo que ellos tienen, todo lo que ella diga, él lo hace. Entonces le dijeron, vas a ser como Dios. O sea, no había nada malo ahí. Dice, y vio Dios, y vio la mujer que era bueno, dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 22. Y vio capítulo 3, perdón. Dice, y vio la mujer que era bueno, o sea, no había nada ahí malo, era bueno y agradable. Pero entonces lo que estamos mirando era desobediencia a estatuto de Dios. Ahora, cuando ella le habla a su esposa, vamos a ser como Dios, vamos a ser igual a Dios, que es lo que Satanás quería. Inmediatamente, cuando el hombre cede a lo que la mujer dice, porque ellos, todos los que hablaban, estaban en mutuo acuerdo. ¿Usted me está entendiendo? Se aprobaba. Pero el hombre tenía una responsabilidad que Dios se la había dado solamente a él, no a la mujer. El día que participes de ese árbol, tú te separas de mí. Y ahí tronchó y rompió. Inmediatamente Adán se separó, no murió físicamente, se separó de Dios y empezó a sentirse con miedo, con temores, enfermedades, miedos, inseguridades. Todas las enfermedades del mundo las cargó Adán. Escucha, toda la desobediencia del infierno se trasladó a Adán. Se enfermó. Usted se puede ir más, sida, ruina, miedo, de todo. Dios no creó al hombre ni mortal ni inmortal. Dios crea al hombre con una capacidad de decidir que dejó a su libre albedrío si vivía o no vivía. No lo creó mortal porque si no participaba no moría. No lo creó inmortal porque si participaba moría. Dejó la decisión al hombre. ¿Cuántos tiempos pasó Adán aquí? Años pasó Adán aquí, viviendo en total santidad, separado en la presencia de Dios. Entonces cuando él cedió, cayó muerte. El pecado es algo espiritual que produce lo físico. El enemigo sabe exactamente cuál es tu falencia. Jesús te da vida eterna. Da la decisión al hombre si usted quiere vivir con él o separado de él. Pero él dice, separado de mí nada puedes hacer. Entonces Dios le da vida eterna en Jesús. Usted decide. Usted decide si es mortal o inmortal. Jesús dijo, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Él da la vida eterna. Él te quiere llevar a la vida eterna.
Ahora, en unos medios piensa que la vida eterna no se pierde. La vida eterna no se pierde porque la vida eterna es de Dios. Dios es eterno y Dios no puede perder la vida eterna. Pero el tú tener vida eterna en ti no te hace parte de la deidad. ¿Me estás siguiendo? Dios te da vida eterna a ti y a mí. Pero la decisión la tienes tú si la quieres o no la quieres. ¿Me está siguiendo? Entonces, el usted tener vida eterna no significa que se eterna en usted. Porque si así fuera, Adán nunca hubiera fallado. A menos que hubiese fallado, así hubiese fallado, Adán jamás y nunca se hubiera caído en pecado. Hubiera sido tal cual como es. Entonces, toca al que está a tu lado, dile, dejó la decisión al hombre. También la tienes tú. Ahora, escúcheme. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre cae en adulterio? Separarse de Dios. Mira esto. Quiero que me preste toda su atención, especialmente hombre, que es el responsable, y se le dio la responsabilidad. Cuando un hombre cae en adulterio, no solamente cae él, sino su esposa también. Porque la Escritura dice, los dos serán una sola ¿qué? Carne. Una sola carne. Él está escondido por allá, o ella está escondido por allá, y cuando cae, inmediatamente ella empieza a sentir algo, pero no sabe qué es. Algo no está funcionando bien. Es como una madre que aunque esté en Medellín, en Bogotá, su hijo recién nacido, que 15 días, 20 días, cuando el niño llora le sale la leche a la madre. Es algo espiritual. Y ella sabe que algo no está funcionando bien. ¿Sabes por qué? Cuando el hombre, escucha bien, cae en adulterio, desata un espíritu de celos, sin que ella sepa. El primer celoso es él. Porque el espíritu de celo penetra en él y cuando penetra como responsabilidad lo imparte a su mujer. Y de ahí hacia los hijos. ¿Usted me está siguiendo? Ahora, cuando es la mujer, vaya un momentico, en Deuteronomio, Números, sí. Capítulo 5, verso 16. Yo quiero que esté intercediendo ahí, porque hay algo sobrenatural que Dios va a hacer hoy. Algo que tú no has podido quitar de en medio de ti, Dios lo va a quitar hoy. ¿Sabes por qué? Porque Dios está preservando tu generación. Mientras la mujer no engendra, es el hombre, la mujer concibe. Entonces el hombre es el responsable. Por eso yo le decía al servicio de 7 que la mayoría, me hablo del 90%, quizás en el mundo 100%, se aseguran de que su hija no se acueste con cualquier persona. Y protege a sus hijas. Pero el que más tiene que proteger es al varón. ¿Sabes por qué? Porque de ahí va la generación. Él es el que imparte la semilla. Él es el que imparte la generación. Entonces tenemos que llevar que nuestros hijos varones lleguen virgen al matrimonio. Igualmente que las niñas también. Pero mayor responsabilidad tiene el varón. En el pueblo de Israel, usted podía ver, estaban deseando siempre tener hijo varón porque era por la generación. Cuando llegaba una niña era como si fuera una maldición. Ellos esperaban un varón para que la generación empezase a fluir, debo decir. El diablo está interesado
escúcheme, está más interesado en que el hombre caiga en adulterio, en fornicación, que la mujer. Él usa a la mujer, pero el más interesado es que el hombre falle, porque una vez que falla rompe las generaciones. ¿Quieres ver un país prosperar? Inmediatamente lo primero que Dios hace es que el matrimonio viva en unidad. ¿Quieres ver un país destruido? Satanás empieza a impartir el desánimo en los matrimonios para separarlos, porque hay una voluntad explícita en Dios que dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. Mira lo que dice aquí, Números capítulo 5, verso 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque, está hablando de la mujer que cae en adulterio, y se ponga delante de Jehová, verso 17. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso. Por eso usted ve que yo uso agua también. Dice, un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con un juramento de maldición y dirá a la mujer, dirá Jehová que te maldiga, execración en medio de tu pueblo. Haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén y amén. Miren, te leí Apocalipsis. Satanás va a usar a la mujer. ¿Aló? Esa es su arma número uno. ¿A quién Dios puso primero en esta tierra? Puso a Adán. Dios le dio la responsabilidad a Adán. Le dio el peso. Le dio el dominio. Le dio todo para que instruyera a la mujer. Pero no se instruye dándole órdenes. Se instruye dándole un ejemplo de vida. ¿Me sigue? Toca a alguien y dile: yo creo que Dios quiere restablecer, restaurar todas las cosas. Miren, aleluya. Escúcheme bien, que es importante también eso. ¿Qué es más importante, la muerte o la resurrección? Es más importante la resurrección, porque cualquiera puede morir, pero muere, y si resucita es más importante la resurrección. Entonces, cuando hay un matrimonio, hay un problema grande de divorcio, qué sé yo, está, lo más importante no es el divorcio, no es el problema ahí. Lo más importante es la reconciliación. Porque cuando tú te reconcilias, estás caminando bajo la autoridad de Dios. Y cuando te reconcilias con tu esposo, con tu esposa, entonces la gracia y la gloria de Dios se manifiesta sobre tu vida. ¿Me estás siguiendo? Dios diseñó al hombre de un
una forma sobrenatural. Que todo lo que el hombre diga, escúcheme, se hace. Todo lo que salga de tu boca, tú expresas algo, en el mundo espiritual empieza a fluir algo sobrenatural y se crea. Por eso al mundo no vino una mujer a salvarlo, vino un hombre llamado Jesús. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Ahora Jesús es el que nos da y nos enseña el estilo de vida que vino como un hombre para vivir de acuerdo al reino de su Padre. Por eso el diablo ha tratado de transversar la vida de Jesús diciendo que se acostó con María Magdalena, que tuvo relaciones. El diablo puede decir lo que le dé la gana, pero Jesús, ese no era el problema de Jesús. Jesús vino con un objetivo: salvar el mundo. Es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome: nada es difícil para mí. Si crees en Dios,